en esto que es el principio del uniformismo, ¿no? Que James Hutton pues decía, ¿no?, que el presente es la clave del pasado, lo que quiere decir de que lo que actualmente ocurre, todos los fenómenos que ya los tenemos bien identificados y las dinámicas que las estamos viendo en la naturaleza, pues eso mismo ocurrió en el pasado. Eso exactamente es lo mismo que ocurrió, ha ocurrido en el presente, en el pasado y en el muy pasado atrás. En este caso, por ejemplo, de la fauna que podemos poder tener en nuestra región, o desde el Cretácico, el Cenozoico y el Holoceno. Y eso es lo que también está siendo mencionado por Nicolás Steno, ¿no?, que el presente, el principio de uniformidad que hay en los sedimentos, ¿no?, lo más antiguo siempre está, o generalmente tiende a estar en la parte de abajo de los depósitos, ¿no? Pero sí, eh, podemos entender el pasado gracias a que en el presente, pues, es lo mismo que está ocurriendo. Y viceversa también, según lo que hemos visto en las láminas anteriores, que podemos entender el presente basándonos en lo que ha ocurrido en el pasado, esos cambios en el clima que han quedado evidenciados en los sedimentos. Y eso es importante para poder hacer predicciones, estimaciones de qué es lo que pasó en un momento de la historia de la Tierra y cómo reaccionaron los seres vivos en ese momento tras cambios en el clima, ¿no? Y gracias a todo esto podemos hacer una reconstrucción del ambiente. Y gracias al ambiente podemos también tener una reciprocidad y comprender cómo eran los seres vivos. Y es parte de lo que se dedica el paleoarte. Este es un apartado que en realidad es muy extremadamente importante dentro de la paleontología, el poder comprender cómo eran las formas de vida en un momento de la historia, ¿no? El paleoarte es un término acuñado en los años 70 por Mac Hallett para la expresión artística, ya sea un dibujo, una ilustración o una escultura que representa temas relacionados con la paleontología. Podría considerarse una rama de la ilustración científica, una disciplina artística científica que principalmente interpreta organismos de fauna y flora recreados como debieron ser en la vida en sus ecosistemas originales. Esto aporta a una reconstrucción de los ambientes del pasado y que se basa y adecua siempre a los conocimientos científicos del momento en el que se realiza. Esto es tremendamente importante, porque siempre ustedes analicen de que hay una relación entre las formas de vida, los ambientes en el que se desarrollaban y los pasos en la evolución, las características evolutivas que son las ideales para poder ocupar un nicho ecológico en especial. Y tenemos esto, el paleoarte en sí, que es aquel arte con una temática prehistórica o de historia natural que se lleva a cabo con motivos artísticos. El resultado final de un trabajo paleoambiental sumado al paleoarte, sumado con la comparación anatómica, pues nos lleva a un resultado de comprender, de tener este arte que nos ilustra muy bien cómo fue el pasado en la Tierra. Esta bien pudiera ser una imagen de El Salvador. Perfectamente, esta pudiera ser una imagen de cómo era El Salvador. Nos ayuda también a fortalecer nuestra identidad de,
la pertenencia de que El Salvador pues no solamente es del siglo XX para acá o de la independencia para acá, sino que es un lugar con una riqueza en fósiles que puede ser muy, muy aprovechado si hubiera visión, ¿no? Desde un punto de vista turístico, científico, etcétera. Pero bueno, ese es el paleoarte. Sin embargo, pues tenemos que ser más específicos, porque en este ejemplo, pues estas son dos formas muy diferentes de tratar un par de hembras de tiranosaurio. Una que tiene una calidad más acertada a la realidad y otra que tiene todas las licencias creativas que pueden haber, ¿no? Y los dos son paleoarte, pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos para empezar lo que está menos apegado a la rigurosidad científica y es el denominado paleoartismo. Esos términos son importantes que ustedes los manejen por si se los preguntan, ¿no? El paleoartismo se define como el arte que carece de un buen fundamento científico, que se traduce en una escasa fidelidad con lo que se sabe de los organismos pretéritos y que, de forma general, se hace dentro de la cultura popular de la paleontología y con cierta obsesión de fondo. Van desde cuestiones caricaturescas, que es muy importante a la hora de acercarle a los niños la paleontología, ¿no? El hecho de que se interesen por grupos biológicos, formas de vida del pasado, y eso se da bastante bien gracias a las estrellas, a los rockstars de la paleontología, que son los dinosaurios, los no avianos. Y bueno, parte del paleortismo es tener toda la libertad creativa, ¿no? De poder hacer estas aberraciones, ¿no? Cosas extrañas, etcétera, hasta porno, todo lo que se les ocurra con la temática de la paleontología, de seres vivos del pasado, incluyendo la iconografía como esta, la iconografía que es uno de los logos del Museo de Historia Natural, ¿no? donde hemos estado. Toda esta gama de iconografía que hace alusión a organismos del pasado, tanto vivos o muertos, ¿no? Ya el cadáver, tanto realistas como solamente un ícono. Este se supone que es un perezoso gigante, se supone que es. Pero bueno, ese es el paleoartismo dentro del paleoarte. Pero también tenemos la paleontografía, que trata del arte de la reconstrucción de los fósiles de una forma rigurosa. En este tipo de paleoarte tenemos ilustraciones más de tipo técnico que artístico, y dichas obras siempre están supervisadas de cerca por los paleontólogos. Es parte de tener una mejor comprensión de los seres vivos que están preservados en los sedimentos o que han sido deformados por los factores tafonómicos y poder después hacer una interpretación de cómo era el organismo cuando estaba vivo. En este caso, pues tenemos el cráneo de Gephyrostegus bohemicus. Este es un reptilomorfo. A la izquierda tenemos una fotografía, o sea, esta es la pieza, no, esta es la roca donde se encuentra ahí el resto. En medio una ilustración técnica en la cual podemos desglosar cada una de las partes, como quien dice, pasarlas en limpio. Y a la derecha pues tenemos una reconstrucción que cae dentro del rango de la paleontografía. Es cómo era este organismo cuando estaba completamente íntegro en su estructura anatómica natural. Existen dos subtipos de ilustración científica, aquellos que no se ponen que no le ponen nada a los restos fósiles y aquellos que permiten ciertas licencias creativas para la reconstrucción de esos restos. Y este marco general podemos tener que todo el paleoarte se basa como en una escala, ¿no? Donde cae el paleoartismo acá, donde tenemos esta reconstrucción de un Torvosaurus gourneyi con unas formas de vida que
a lo mejor pueden haber mucha libertad de la posición de las manos, la lengua no se sabe, los tejidos blandos no se sabe, o sea, hay mucha libertad y un marco pues rodeado de otros organismos de la época. Tenemos también, en cuanto al nivel de especulación, mayor especulación, es completamente libre la creatividad, ¿no? Ahora, una reconstrucción del mismo Torvosaurus gourneyi en su paleoambiente, con sus crías. Esto es también bastante libre en cuanto a creatividad, porque no se sabe cómo eran las coloraciones, no se sabe cómo era, si así era el ambiente donde vivían. O sea, todavía hay una buena cantidad de libertades creativas. A un nivel de especulación intermedia, aquí tenemos la reconstrucción del Torvosaurus gourneyi, básicamente donde se quita todo el marco, ¿no? Está básicamente el individuo solito. Hay una especulación menor y es un poquito más acertado, basado en lo que se ha descubierto. Luego tenemos este otro, que es el esqueleto de esta misma especie, donde ya solamente se hace la descripción o la ilustración de las estructuras que se conocen de él, señalando pues las que están, que se han encontrado. Ya llegando más a la paleontografía, pues tenemos el cráneo de este Torvosaurus, algo más fiel a lo que ya se sabe, es una ilustración, es paleoarte, todo esto. Y finalmente, pues ya el dibujo de la pieza en sí, en este caso, pues el maxilar de este Torvosaurus gourneyi. Si ustedes ven, pues el paleoarte abarca desde lo netamente científico hasta las libertades creativas que pueden haber, y todo es paleoarte. El proceso de llevar a cabo una reconstrucción paleontológica necesita una sustancial investigación y una base científica sólida. No se puede poner uno a estar dibujando cómo era, porque si se va a trabajar en este tipo de reconstrucciones, ya para decirle al mundo, basados en la anatomía, en las comparaciones anatómicas, cómo era un ser vivo, es necesario pues conocer acerca de anatomía, porque se debe de trabajar directamente con los paleontólogos. El paleoartista debe empaparse previamente de estudios paleobiológicos, geocronológicos, para una mejor comprensión básica del contexto temporal del organismo y representarlo. Y también de paleobiogeógrafos para reconocer el paleoambiente ligado a la posición de los continentes también, porque no voy a hacer un marco de un mamut con helechos arborescentes, gigantes, el bosque de eso, o sea, son temporalidades diferentes. Debe entenderse que el marco, si se quiere enmarcar en un ambiente, la reconstrucción ambiental debe ser adecuada a un periodo y a una ubicación geográfica en específico. Y bueno, pues estas son unas ilustraciones clásicas de las primeras que se hicieron. Ahora, ¿qué se debe de hacer a la hora de hacer una reconstrucción? Pues se comienza mediante un estudio de la morfología del individuo. ¿Basado en qué? Pues en las estructuras duras, lo que se preserva, su estructura interna y apariencia externa, comparando la anatomía esqueletal y la coherencia de la postura. Al inicio, pues había muchos errores de cómo eran las posturas adecuadas de los organismos, como el caso que lo vimos en la primera clase, el perezoso de Luján, del río Luján, que lo pusieran en cuatro patas como que era una vaca, cuando en realidad la posición anatómica no era la correcta. Eso hace de que tenga una distorsión completa en cuanto a la musculatura de estos seres vivos. En ese caso, pues un perezoso gigante. Luego se hace pues un análisis de los tendones, tejido muscular, posibles indicios de nervios y vasos sanguíneos, y eso está
presente en los huesos, en las partes duras. Todo esto está evidenciado en los puntos de anclaje del tejido muscular, nervios, vasos, eso se puede observar. O sea, podemos llegar hasta este nivel, incluso hasta este nivel, en cuanto a la base del esqueleto. Y claro, pues las comparaciones filogenéticas, la presencia de estructuras para complementar las estructuras blandas y también las coloraciones. En el caso de las coloraciones, si no hay tejido de piel preservado o pelo, pues es completamente hipotético, ¿no? Las coloraciones de los dinosaurios no avianos, del Mesozoico, la mayoría de ellos son coloraciones hipotéticas por completo. Por último, llega la fase de integración del ejemplar en su ambiente, o sea, un marco, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Teniendo en cuenta los datos que tenemos de su comportamiento y la finalidad de la ilustración. ¿Para qué queremos la ilustración? Si solamente queremos reconstruir el ambiente, por ejemplo, del Salvador, como era en el Pleistoceno, o si lo queremos solamente para hacer interpretación de cómo era comparación anatómica, ¿no? Anatomía comparada. Y aquí tenemos este ejemplo, el ejemplo del esmilodón. Este es el cráneo, ¿no? Y basado en el cráneo, pues este autor Miller, él suponía de que el rostro que era de esta manera, más como un bulldog, ¿no? Él interpretó mal la disposición de anclaje de los músculos y pues dijo de que tenía orejas bajas, pegadas a la cabeza, tenía la posición de los labios de esta manera, era más achatado, etcétera. Pero bueno, hicieron este trabajo de reconstrucción facial. Imagínense, un artículo solamente dedicado a la reconstrucción facial de Milodón, estos autores, en donde pudieron llegar a la conclusión pues de que los músculos del macetero, que está aquí, marcado en rojo, junto con este otro músculo que es el cigomático, hacían de que tuviera una posición definida el labio, y los músculos de alrededor de anclaje que están de manera preorbital hacían de que tuviera un mayor levante y tuviera una cara más parecida a un felino moderno, uno de los grupos de los Pantera, aunque no tiene nada que ver, ¿verdad? Es otro grupo más alejado, pero hizo que se llegara a tener esta ilustración que está basado en lo que se conoce, que es el cráneo. Yo se conoce que es así y se descarta por completo esta otra hipótesis. En cuanto a las coloraciones, pues lo único que puede llegar a sumar a comprender cómo era la coloración es conociendo el entorno en el que vivían y la forma de caza, ¿no? Y eso se conoce a través de la dentadura, cómo era la forma de cazar y la forma y el tipo de alimento que consumían. Aquí les dejo estos enlaces, un análisis científico de las más recientes propuestas de reconstrucciones de organismos del Mesozoico. Está bastante bien detallado, una gran cantidad de organismos, cómo se propone que era y cómo, basado en artículos científicos, cómo debían de ser. Así que pueden verlos tranquilamente. Y todo esto está basado pues en el dibujo científico. El dibujo es una herramienta muy poderosa, tanto así de que pueden elaborarse cosas como esta, ¿no? Cosas que en la realidad no existen, que en 3D no se puede representar. El dibujo científico se utiliza para hacer un tipo de producción gráfica que sigue un conjunto de reglas y protocolos, o sea, no es así nomás, va. Sirve como instrumento de apoyo para las investigaciones realizadas por la ciencia en ámbitos diversos como la botánica, la zoología, arqueología, la medicina. Incluso hay un libro que
fue prohibido por las ilustraciones en medicina, de cómo eran los tejidos musculares, tendones, vasos sanguíneos de todo el cuerpo humano, porque las ilustraciones eran muy, muy fieles y eso significa de que pues para la época que fue escrito, pues eran bastante perturbadoras para la gente, pero tuvo una finalidad de un gran apoyo a quienes trabajaban en la ciencia médica, hasta hoy, ¿no? Que permite conocer a detalle, pues, las características anatómicas, incluso hasta la astronomía también. El dibujo ha sido históricamente un medio predilecto empleado para hacer imágenes. Si la fotografía captura una vista parcial en un contexto específico con una luz contingente, la versatilidad de las líneas del dibujo permite integrar todos los componentes sensibles de un objeto en un modelo ideal, resaltando a voluntad algunos de sus detalles según el propósito y la audiencia a la que va dirigido. O sea, una foto, sí está bien la foto, pero se le puede sacar más el jugo a un dibujo que a una fotografía. Y bueno, pues parte desde los primeros dibujos, las primeras ilustraciones de estas pinturas rupestres, ¿no? Hasta los trabajos actuales de la ilustración científica, donde se puede hacer un desglose profundo y detallado de las estructuras de los seres vivos. Aquí algunos ejemplos de algunas ilustraciones. Si ustedes tienen un fósil, una impronta de fósil así, a veces no es posible ver bien algunas estructuras y es necesario apoyarse del dibujo científico para poder como pasarlas en limpio, ¿no? Y hacer una diagramación de un desglose de las estructuras para una mayor comprensión a la hora de estarlas viendo en la realidad y hacer también la identificación taxonómica, etcétera. Se pueden hacer una gran cantidad de cosas y poner un marco grande, en este caso, pues, de poner organismos junto con otros que difícilmente pudieran retratarse en una fotografía. Este otro tipo de ilustración también para las guías taxonómicas, esto que entra como parte de la paleontografía y dentro de la geología también es muy importante hacer los dibujos. Ustedes sabrán muy bien de la importancia que tiene el poder a través del dibujo, de las líneas, poder hacer esquemas del comportamiento de las estructuras que ustedes están viendo y que tienen delante. Y también, por supuesto, comparaciones que en otro factor, en otro momento, no pudieran darse, como en el caso de estas comparaciones de molares de estos diferentes tipos de proboscidios y puestos de este tamaño en comparación de tallas totales, etcétera. Las reconstrucciones del ambiente total, como era, es muy bien, muy apreciado para la comprensión del entorno. Aquí les dejo este enlace de una masterclass de paleoarte y paleoilustración, por si la quieren ver. Y esto nos ha llevado pues a comprender cómo eran los organismos del pasado, cómo se las imaginaban, en este caso la Edad Media, y cómo después se la imaginó la gente con unas posturas erradas, ¿no? Bastante equivocadas, como que era perro, oso, lagarto, o como gecko parado, cuando en realidad pues llega a comprobarse o erradicar la idea de cómo debieron ser los organismos. El caso de la evolución del espinosaurio, Egyptiacus, es bastante conocida. Con los primeros restos fósiles se creía que era así, hasta que en un momento se encontró la cola, porque siempre se encontraba incompleto. Se encontró la cola y eso pues ya indicó cómo era la cola, el hábito que tenía, era más acuático de lo que se pensaba. Se pensaba que era una joroba esto, ¿no? Cuando en realidad es una vela, llegando a una reconstrucción más fiel como esta. No era una joroba, sino que es una vela.
Y ya sabemos que estas estructuras pues son reguladores térmicos, sirven también para la atracción y cortejo del sexo opuesto, etcétera. Nos ha permitido comprender desde este, este famoso, el tiranosaurio, cuando se llamaba Manispondylus, algo así, no me acuerdo, que era como una especie de canguro en la posición en la que estaba, que era más bípedo. Con el paso del tiempo, pues se llegó a comprender la posición real, la posición de las manos, que casi siempre era mal diseñado con la clásica postura de manos de pianista, ¿no? O sea, con los dedos hacia abajo, cuando en realidad la mayoría de todos estos terópodos tenían los dedos hacia el centro, así como agarrando algo. Y con el paso del tiempo, pues se encontraron estructuras blandas y nos han permitido saber de que el T-Rex famoso pues tenía plumas también en zonas específicas del cuerpo. Y también lo último, que tenían estas estructuras eh, que hacían que no tuviera los dientes expuestos, sino que tuviera esta suerte de labios. Los labios son solo los mamíferos los tienen, ¿no? Sino que son estructuras orales que permitían no tener expuestos los dientes. Y todo eso se sabe gracias a las comparaciones anatómicas y las reconstrucciones ambientales y paleoarte, como el licoprión, este tiburón, porque antes se pensaba que era así, ¿no? Hubo muchas hipótesis de cómo es que en realidad funcionaba esto. Esto era lo que encontraban en la roca y sabían que eran dientes de tiburón, pero no comprendían cómo es que estaban, dónde, cómo era, cómo lo usaba. Era extraño. Hasta que ya para el 2020, pues se supo de que era más que todo una estructura interna dentro de la cavidad oral, en la maxilar superior, y ahora se sabe que el licoprión pues tenía esa sierra espiralada de manera interna, no se veía tan espectacular como esto en realidad. También se ha llegado a comprender las disposiciones de colores, como el caso de este trabajo de esta persona de un ruso, donde pues gracias a una buena preservación de los sedimentos se sabe el patrón de coloración en sí de los ammonoideos. Y también se sabe de que no tenían esa capucha que generalmente les hacen esta capucha. No la tenían. Se sabe que tenían 2 tentáculos, 10 brazos, el espiráculo y el patrón de coloración. No el color, sino el patrón de coloración. Y se sabe de que tenían este tipo de concha, no esta, porque esta es la que siempre ponen. O sea, como que lo que está aquí ilustrado es un molde de lo que se encuentra, ¿no? Eso está mal. Esto tenía un recubrimiento que era parecido a los nautilus de hoy en día. Y tenemos este clásico meme que es bastante comprensivo a la hora de poder ilustrar y hace referencia a que gente que no conoce cómo es el animal o quienes no pudieran conocer al animal hacen este tipo de aberraciones, cuando en realidad es muy diferente. Salvo este caso, aquí estos 3 cráneos pues son de mamíferos, ya tienen estructuras más complejas, tienen más musculatura que rellena las estructuras estas que son complejas, mientras que este es bastante más sencillo. Y es por lo que se guía en la reconstrucción de los organismos, los dinosaurios no avianos, no tenían tanto tejido facial y por eso es que los reconstruyen muy parecidos al cráneo, pero muy probablemente tendrían alguna diferencia, no eran tan así. ¿Y de qué nos sirve conocer las reconstrucciones ambientales, o sea, los ambientes y las formas de vida?
pues en la industria del entretenimiento, como no tienen idea, mueve una gran cantidad de miles de millones de dólares el poder comprender cómo eran estos organismos. Desde las películas más antiguas de 1914, que es donde están las películas más antiguas basadas en dinosaurios no avianos, hasta lo más reciente, figuras de plástico, series de televisión, películas, y quienes son inteligentes pueden aprovechar sitios paleontológicos que tienen cerca en su entorno para poder hacerse publicidad, promocionar el turismo en estas localidades para poder tener un mayor ingreso económico. Como esta, Latino Quesadilla, estos son de Puebla, de este sitio que básicamente es un Conservat Lagerstätte, la cantera de Tlayúa, creo que es. Y bueno, hay una gran cantidad de formas en las cuales se aprovecha el conocimiento de las formas de vida del pasado. Aquí les dejo unas recomendaciones de divulgación, unos canales de YouTube, unas personas que en realidad pueden contactarse con ellos, son bastante, pues todos los que trabajamos en paleontología, la mayoría somos buena onda, así que pueden eh, ver, conocer más de la paleontología. Realmente lo que yo les he mostrado es algo así, se los he querido ilustrar de esta manera. Yo les he mostrado en este curso que esto es como ver el panorama completo de, de, todo, de toda la paleontología. Pero hay rincones, hay recovecos que ustedes deben de poder meterse ahí para comprender más en el área que ustedes deseen profundizar en la paleontología. Así que eso ha sido todo en cuanto a las clases teóricas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que entendí. Creería que todo bien. Bueno, en fin, ahí estamos. Recuérdeme que las fechas de cómo han quedado para el viaje de campo. El viaje de campo quedó para la otra semana y las exposiciones para la que le sigue. Bueno, hola. Y seguimos. Bueno, bueno, está bien. Ya alcancé a escuchar. Ya no están viendo la presentación, ¿verdad? Ahorita ya no. Bueno. Bueno,